¿Por qué mis procesos terapéuticos están centrados sobre las emociones? ¿Por qué es necesario trabajar las emociones? ¿Por qué es importante que las emociones se lleven a terapia o hagamos procesos terapéuticos con ellos? Eh, Voy a contarte una perspectiva personal, ¿no? Es decir, eh, a mí me hubiera gustado en muchos momentos de mi vida que alguien me hubiera contado eh, la importancia que tiene en nuestra vida, por ejemplo, la ira, el enfado. O me hubiera gustado que me contara eh, por qué la insatisfacción, por qué el sentimiento de injusticia eh, que tanto mueve, pero que además también tanta malestar puede provocarte, es algo necesario en algún proceso, en algunas temáticas de nuestra vida. Me hubiera gustado que a lo largo de mi vida, cuando yo era más joven, alguien se hubiera sentado conmigo a poder tomar conciencia a cuál era el cóctel de emociones que yo estaba sintiendo. Eh, Porque en muchas ocasiones eh, resumimos y se resume el cómo estamos con una única emoción cuando esa no es la realidad de nuestra vivencia emocional. Pueden convivir la felicidad con el enfado, pueden vivir el dolor de la tristeza con la injusticia, a la vez con la liberación y a la vez con la aceptación o con el deseo, ¿no? Del amor. Puede convivir con nosotros la satisfacción de la felicidad, pero a la par también la inseguridad, la vulnerabilidad, del miedo y a la par también el sufrimiento de la tristeza. Nuestra vida emocional es muy compleja. ¿Por qué es importante trabajar las emociones? ¿Por qué es necesario? Trabajar las emociones desde la terapia implica tomar conciencia de cuáles son mis necesidades, de cuáles son los temas que se me están poniendo en primer plano en mi vida y que por tanto, cuáles son los temas que tengo que atender de manera prioritaria delante de prácticamente de cualquier cosa del resto. Cuando aparecen emociones que son como extremas y que entonces cuando nos planteamos acudir a terapia o cuando nos planteamos ir al médico, como pueden ser los ataques de pánico, la ansiedad, el desasosiego, la intranquilidad, el terror, y que bueno, se aparece en nuestra vida de repente y no sabemos qué hacer porque nadie nos ha dicho, simplemente nos ha dicho, bueno, ya pasará, date tiempo, todo pasa. Y nadie nos ha dicho, detente, ¿qué te da miedo? Eh, ¿Qué ganas teniendo miedo? Sí, yo sé que esta pregunta a veces es compleja, ¿no? Pero seguro que estás ganando algo, es decir, porque estás evitando algo y entonces estás sacando algún rédito de eso. O cuando estamos sintiendo ansiedad, ¿qué está pasando en tu momento que no estás siendo capaz de sacar y que por tanto hay un bloqueo, ¿no? Cuando sientes la injusticia, la rabia, el enfado, claro, como está muy mal visto, bueno, hay que sacarla pero con asertividad. Bueno, sí, pero es que no soy capaz. Uf, ¿qué hago, no? Todo esto se nos hace un mundo, porque no nos han enseñado a gestionar las emociones de una manera atendida. Como mucho nos han dado pautas para el control, para que eso se pase, de respirar hondo, de dejar que eso... Pero sin embargo, nadie nos ha enseñado qué tenemos que hacer para transitar el enfado, la ira, ¿no? Es decir, ¿qué hago? ¿No? Lejos de no dañar a nadie con mi enfado, de, de no pagarlo con alguien ajeno, sino mirarte y decir, ostras, el enfado es mío, la ira es mía, ¿no? Es decir, y también es importante, porque es importante trabajar las emociones de manera terapéutica, porque de alguna forma atendemos por igual aquellas emociones que son agradables y aquellas que son desagradables. Normalmente nos planteamos ir a terapia porque hay un montón de situaciones que nos están siendo desagradables y que no sabemos gestionar. Y normalmente la primera pregunta es, ¿qué tengo que hacer para que esto desaparezca? ¿No?
Y entonces, desde el proceso de gestión emocional siempre no se trata de hacerlas desaparecer, se trata de hacerlas de gestionar, se trata de transitarlas, para escucharlas. O sea, ¿qué dice esta emoción de este momento de tu vida, ¿no? Y poder estar acompañado por un profesional. Pero las emociones que son satisfactorias también hay que atenderlas, porque no todas son como positivas, ¿no? O podemos valorarlas como positivas, ¿no? Por ejemplo, la euforia mantenida durante mucho tiempo tiene los mismos efectos negativos que puede llegar a tener el estrés o la ansiedad, porque moviliza el cerebro y nuestro sistema de alguna manera similar. Si no, intentar convivir con un niño de 5 o 6 años eufórico durante 2, 3 horas, 4 horas, terminamos con un estado de alerta bastante alto, ¿no? Por tanto, hay emociones que no están atendidas, que no están escuchadas y que también tienen un mensaje. Cuando hablamos de trabajar emociones, ¿de qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de trabajar terapéuticamente, las emociones, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos primero de ponerles nombre. Eh, tengo momentos, o yo tengo momentos en mi vida, he tenido momentos en mi vida en los que yo no era capaz de, de nombrar las emociones lejos de me siento triste, me estoy enfadado, me siento amado, me siento querido, no me estás respetando y estoy alegre y contento. Poco más, o tengo miedo, ¿sí? O estoy muy nervioso. Pero es decir, se reduce nuestro lenguaje emocional a unas 20, 30 emociones. Trabajar las emociones implica entender como adulto, entender la complejidad del sistema emocional primero, ¿no? Bueno, entender y poner nombre. Hay casi 350 y tantas emociones, 56 emociones, según los últimos modelos de Rafael Vizquerra, en nuestra vida, ¿no? 356 emociones, son muchas, con muchos matices muy diferentes. A mí me ocurre en terapia en muchas ocasiones en el que después de estar toda una sesión completa, analizando qué nos pasa, bueno, ahí viendo, trabajando sobre un aspecto de nuestra vida, tal, de repente, cuando le das a la persona decir, entonces lo que estás sintiendo en este instante es desesperanza, sí, eso es. Y todo de repente comienza a tener sentido. Todo de repente empieza a como a caer, como a organizarse y la persona dice, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé por dónde tengo que tirar, ya sé lo que tengo que actuar. Ese es como el último escalón de este proceso de trabajo con las emociones. Poder nombrar, poder atender, poder tomar conciencia, segundo, y poder gestionarlas, poder reaccionar, poder actuar con ellas. Todas las emociones vienen para que actuemos, para que hagamos algo. Te pongo un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa con la emoción del miedo? Pues la emoción del miedo es para, detente, analiza qué está pasando y sobre todo es huye, evita esto, porque puede ser perjudicial para ti. Sin embargo, en muchas ocasiones lo que queremos con el miedo es evitarlo. No quiero sentir el miedo, no quiero miedo, no quiero decir, sí, pero ¿qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo? Y es, ¿para qué estás sintiendo el miedo? ¿Qué función está teniendo el miedo en este momento de tu vida para que puedas tomar una acción de cambio, de reacción, de transformación, porque hay una necesidad detrás de cada emoción? Por tanto, es esencial trabajar sobre las emociones. Esto es el trabajo de por qué es importante trabajar las emociones. Si no trabajas tus emociones, vas a tener, bueno, la atención emocional que suele tener un niño o una niña de unos 10, 11 años, que lo ha aprendido a lo largo de su vida de manera autónoma, con lo que ha visto de unas personas, con lo que ha visto de otras, de su padre, de su madre, de sus amistades, de su profesorado, de vecinos, de su tío, familia, ¿no? Y que de alguna manera va cogiendo ejemplos así sueltos que le van sirviendo, pero sin que nadie le haya articulado, le haya ordenado ese conocimiento de manera de atención a sus propias emociones. Por tanto, si no atiendes tus emociones, si no haces un proceso de atender tus emociones como adulto o como adulta, lo que estás es
queriendo manejar un sistema que es muy complejo de una manera sencilla. Y entonces choca y no te funciona. ¿Sí? Entonces, si sigues manteniendo, si tú estás viendo que las herramientas de gestión emocional, bueno, las emociones hay momentos que se te escapan, que controlas en exceso tus emociones, que, o que como que las evitas y que entonces pasas mucho a la racionalización, a la cabeza y desatiendes ese mundo porque no es importante, porque lo importante es hacer, lo importante es tomar decisiones, pero no atiendes cómo te vas sintiendo con eso que vas haciendo, cómo te vas sintiendo con los cambios que vas o las reacciones que vas dando, muy posiblemente el atasco cada vez vaya siendo más grande, vaya siendo más grande y te estallará en algún momento de tu vida y pensarás que es por una situación concreta, pero será por micro situaciones que no has ido atendiendo y que de alguna manera ahora hay que ir a desenmarañar una tras una, ¿no? Y entonces ya la situación se hace compleja y requiere pues de mucho tiempo. Por tanto, atender diariamente a cómo me he sentido, qué emoción ha aparecido, qué necesidad hay de esta emoción en mí, cómo estoy atendiendo esa necesidad, eh, y pararte a ratitos, aunque sea en algún instante cuando aparece alguna emoción, nombrarla también, pues es importante. Trabajar en emociones también implica no tener corte de hablar con esto con las personas que nos rodean. Si eres padre, si eres madre, habla de emociones con tus hijos, con tus hijas, cuéntale también las tuyas. Parece como que cuando hablamos de emociones, hablamos de vulnerabilidad y entonces tenemos que ser como padres, como adultos, como padres, madres, pues tenemos que ser eh, los fuertes, los que llevamos la casa, que no nos vean débiles nuestros hijos, cuando es justo lo contrario. Ellos necesitan vernos también vulnerables para que ellos muestren su vulnerabilidad, para que ellos muestren también sus emociones y podamos acompañarlos a escucharlas y que ellos también escuchen las nuestras, ¿no? Quizá ellos no nos vayan a dar ninguna, ni deben, ni le corresponde, ¿no? Dar ninguna acción, pero sí pueden entender cuál es el proceso de escucharnos, de atendernos en esas emociones. Así que yo os animo a que de alguna manera dediques un tiempo cotidianamente en tu día a escuchar tus emociones, a atenderlas, a ponerles nombre, a ver qué necesidad hay detrás y hablar de ellas con las personas con las que tengas confianza. Y, evidentemente, hay momentos en nuestra vida en las que se nos retuerce todo y las emociones se nos vuelven muy complejas de gestionar y no sabemos qué hacer. Ahí es donde estamos los terapeutas y ahí como yo, desde el método de Handody, pues trabajamos la terapia centrada en emociones, que te ayuda, te da herramientas y que de alguna manera te va a dotar de herramientas que a lo mejor no tienes, pero que no tienen por qué ser complejas de aprender y poner en marcha. Que son siempre, siempre, te lo puedo garantizar por experiencia, son siempre muy prácticas y tienen resultados muy a corto plazo. Así que nada, os espero en el próximo vídeo y os deseo una vida llena, llena, llena de emociones y de experiencias emocionales.